Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 61 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver en su versión de vídeo en las plataformas de Profesor Ángel Rosa en YouTube y también el fanpage de Facebook, o escuchar su versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting, las más populares y que ya todos ustedes conocen. Bueno, para este capítulo tengo un tema que quizás no está tanto dentro de la discusión sobre la política partidista puertorriqueña, que normalmente ocupa mucho espacio del podcast. Tengo algo que me parece que es aún más serio y más grave que lo que pueda estar pasando en uno u otro partido político. La semana pasada, en un programa de televisión de Guapa Televisión, la fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez, quien desde un inicio ha estado a cargo de la investigación sobre el asesinato del trapero y activista de la comunidad gay Kevin Fred, denunció que ella había recibido instrucciones de la entonces jefa de los fiscales. Tengamos en cuenta que este asesinato ocurrió en el año 2019. La fiscal federal en destaque, Olga Castellón, y que ella infería que esas instrucciones tenían el visto bueno de la entonces secretaria de Justicia, que después fungió como gobernadora de Puerto Rico al producirse la renuncia de Ricardo Rosselló, precisamente en el verano de 2019, Wanda Vázquez Garcet, para paralizar la investigación, no profundizar y no resolverla. Esas denuncias han creado furor en Puerto Rico, no solamente porque involucran un caso que en su momento fue muy notorio y porque además familiares, entre ellos la mamá del joven asesinado, la señora Hilda Rodríguez, estuvieron denunciando y han estado denunciando que en esta muerte está involucrado el cantante Ozuna, quien Kevin Fred, antes de ser asesinado, dio a entender que tenía alguna información comprometedora que incluían algunas tomas de vídeo y demás sobre una presunta relación o algún tipo de involucramiento entre ambos artistas. Y la mamá de Kevin Fred ha denunciado y también ha dado a conocer unas comunicaciones que tuvo con ella el también rapero Don Omar, en el que apuntaban a que Ozuna había pagado grandes sumas de dinero para lograr la paralización de la investigación de este asesinato, que 4 años casi después no ha producido el esclarecimiento de este crimen. La fiscal Betsaida Quiñones ha estado fuera del Departamento de Justicia por periodos. Fungió como asesora en la oficina legislativa del representante del Partido Popular, Héctor Ferrer Hijo, y mientras todo eso transcurría, lo que conocemos es que ella estaba en custodia y poder de los expedientes de esta investigación. Pero sus denuncias, en el sentido de que el caso no se ha podido resolver porque ella había recibido instrucciones para detener la investigación, van más allá de esta muerte, van más allá de esta investigación. Realmente han exacerbado las sospechas y la preocupación de que en el aparato investigativo de justicia en Puerto Rico, las instituciones que tienen la obligación no solamente de resolver, esclarecer, sino de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes, es posible amapuchar, es posible tergiversar, es posible descarrilar una investigación, inclusive con el visto bueno de los altos niveles de ese gobierno. Muchas especulaciones han habido alrededor de estas denuncias que hizo la fiscal Quiñones, y el secretario actual de Justicia, el licenciado Domingo Emanueli, nombrado por Pedro Pierluisi en 2021, cuando después de haber ganado las elecciones de 2020 asumió el poder, anunció que iba a referir las denuncias de la fiscal a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia ante la seriedad y la gravedad de esas denuncias. No la investigación, sino
que se llevase a cabo una investigación aparte sobre las denuncias de la fiscal y la posibilidad de que el caso haya sido descarrilado. Emanueli aseguró que no iba a temblarle la mano para tomar las medidas necesarias para que esto se investigue a la saciedad y para que se esclarezca no solamente el crimen, sino las denuncias de corrupción en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. A mí me parecen graves porque si no se puede confiar en las instituciones como el Departamento de Justicia que existen para defender a la ciudadanía de las violaciones a la ley y de crímenes, entonces ¿en qué se puede confiar? ¿En qué institucionalidad podemos los residentes y los puertorriqueños confiar? Bueno, no transcurrió mucho tiempo en que se dio a conocer que la División de Integridad Pública incluiría en su investigación los testimonios de la ex secretaria Wanda Vázquez Garcet, de la fiscal Castellón y obviamente de la fiscal que denuncia la Betsaida Quiñones. Y el jueves 10 de noviembre, muy poco tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, el secretario de Justicia anunció, tras la investigación de la División de Integridad Pública de Justicia, que estaba refiriendo la investigación al panel de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, el panel de ex jueces que deben ahora examinar esa investigación preliminar que presuntamente llevó a cabo en su totalidad la División de Integridad Pública de Justicia para, número uno, determinar si nombran un fiscal especial independiente a investigar. Y número dos, si transcurrida la investigación, eventualmente que lleva a cabo ese fiscal independiente, especial independiente, hay base suficiente para someter acusaciones, cualesquiera que éstas sean, en cuanto a esta denuncia tan seria. ¿Cuáles son las posibilidades aquí? Bueno, pues una posibilidad es que todo haya ocurrido como lo ha denunciado la fiscal, que la jefa de los fiscales, Olga Castellón, le haya instruido a descarrilar la investigación y que esas instrucciones hayan tenido y hayan sido consultadas en su momento y hubiesen tenido el visto bueno de la entonces secretaria de Justicia. Esa posibilidad sería la peor de todas, porque esa posibilidad implicaría que estas dos funcionarias intervinieron indebidamente y contrario a la ley para cambiar o para impedir los resultados de una investigación criminal. La otra posibilidad es que la fiscal Betsaida Quiñones esté haciendo una denuncia falsa, que por alguna razón que podría discutirse en su momento cuando la investigación se lleve a cabo, esta fiscal haya visto impugnada su credibilidad o haya temido que un cuestionamiento sobre un crimen que ha transcurrido tanto tiempo sin esclarecerse y que estaba a punto de ser transferido a una unidad para la investigación de ese tipo de crímenes que no encuentran fácil solución, pues hubiese podido arrojar alguna información que fuera comprometedora a la labor y a la integridad de la propia fiscal. En cuyo caso sería grave, pero no involucraría el aparato de justicia, sino sería la actuación aislada de una funcionaria que ante la seriedad de la denuncia, lo menos que uno podría pensar es que debiera ser disciplinada y desaforada del ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico. Pero todo esto son especulaciones, esto son teorías. No conocemos cuál es el contenido real de las denuncias y la evidencia que haya podido presentar la fiscal, ni tampoco conocemos el alcance de la investigación preliminar que hizo la División de Integridad Pública como para en un tiempo récord producir un referido a la oficina y al panel del fiscal especial independiente. Yo no quisiera pensar, porque conozco personalmente al secretario de Justicia, Domingo Emanueli, que es un reconocido abogado en la práctica privada, nunca ocupó cargos en la jerarquía del Departamento de Justicia, siempre ha sido un abogado de la práctica privada en Puerto Rico, cosa que sirvió de aliciente al momento de nombrársele en cuanto a su criterio
independiente para tomar las decisiones que fuera necesario tomar, no quisiera pensar que este es un caso de zafarse de la responsabilidad y, como reza el dicho popular, entregarle el muerto a otro, de forma que lo que haya que investigar y lo que haya que aguantar de la opinión pública que va a estar pendiente de esta investigación recaiga sobre el panel del fiscal independiente, que por cierto en su día y por temas distintos a este recibió también un referido para investigar a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, antes de esta ser gobernadora, en el sentido de que había utilizado su influencia y su poder como secretaria para influir en una investigación sobre un escalamiento en la casa de una de sus hijas. Así que esta no es la primera vez que un asunto se denuncia como que hubo alguna intervención indebida de la entonces secretaria, que luego advendría por dictamen constitucional a la gobernación de Puerto Rico. La ex secretaria, que está además acusada en el ámbito federal por delitos que implican venta de influencias y financiamiento indebido de campañas políticas, cuando siendo gobernadora intentó ganar una primaria dentro de su partido Nuevo Progresista para retener la nominación a la gobernación, y está enfrentando junto al banquero Julio Herrera Bellutini y al ex agente del FBI Mark Rossini acusaciones que ya hemos discutido en este podcast. Tardó varios días en reaccionar y lo hizo a principios de esta semana, diciendo que tenía su conciencia limpia, que esto es una treta más para tratar de minar su prestigio y para tratar de hacerle daño, con el discurso ya conocido que ha asumido la ex gobernadora en muchos de los problemas, de que es una víctima de conspiraciones que se tejen alrededor de su figura. Pero en realidad esas declaraciones de Wanda Vázquez, en el sentido de que tenía la conciencia tranquila y que no hizo nada mal, tenían muy poco valor ya, primero porque era esperable que lo negara, y segundo porque además transcurrió tanto tiempo que ya estaba encaminada la investigación de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Por lo tanto, lo verdaderamente importante aquí era que esa investigación transcurriera sin intervenciones y que fuera lo suficientemente exhaustiva como para incluir todos los ángulos posibles de por qué una fiscal hace una denuncia de la seriedad de la que ha hecho la fiscal Betsaida Quiñones. No es que yo quiera poner eso en duda, pero ha transcurrido tan poco tiempo que puede haber aquí una de dos conclusiones. O se le dio a esto una prioridad tal que no se atendió casi ningún otro asunto y por lo tanto la investigación interna estuvo lista en tiempo récord, o el Departamento de Justicia, aprovechando el mecanismo del fiscal especial independiente, está sacudiéndose de su obligación en ley de investigar preliminarmente y con evidencia de esa investigación preliminar hacer un referido al panel del fiscal independiente, y francamente lo que hace aquí es zafándose de un trago amargo ante la opinión pública. Eso sería terrible por cuanto comprometería la seriedad y la credibilidad del actual secretario y de la actual administración del Departamento de Justicia y del gobierno de Puerto Rico. Con este referido, pues ahora queda en manos del panel del fiscal especial independiente hacer una evaluación de la evidencia. Recuerden que el panel del fiscal especial independiente está compuesto por ex jueces que son nombrados a ese panel precisamente por la experiencia que tienen los jueces evaluando evidencia, examinando evidencia en causas ante ellos, y estos ex jueces son los que examinan la investigación preliminar y entonces deciden si contratan un abogado al que se le llama fiscal especial independiente, pero que no pertenece al andamiaje fiscal del Departamento de Justicia. Es decir, le llamamos fiscales especiales independientes porque están actuando bajo la autoridad de la ley que creó esa figura y ese panel por allá por la década de los 80 del siglo pasado. Pero no son fiscales como serían, por ejemplo, la fiscal Quiñones, que en su momento fue nominada por el gobernador y confirmada por el Senado de turno para poderse convertir en fiscal. Los fiscales especiales independientes no
tienen esa clasificación ni esa dignidad. Son abogados de la práctica privada contratados por servicios profesionales por la oficina del panel para, examinada la evidencia por el panel de ex jueces, conducir una investigación y recomendarle al panel, eventualmente, si se radican cargos contra los funcionarios públicos que son investigados. Es una oficina que existe para investigar funcionarios públicos de la rama ejecutiva. Y si se concluye que hay evidencia y que se deben radicar cargos, los fiscales independientes son los que llevan la causa ante los tribunales en su día. Es decir, es una figura un poco modelada en lo que ocurrió en el caso Watergate y en su momento en los Estados Unidos llevó a la creación de esta figura del fiscal especial para investigar la administración del entonces presidente Nixon. Pero no me quiero ir por ahí. Este referido es ahora la etapa en la que este asunto queda. Y el fiscal especial, el panel del fiscal especial tiene un término fijo de días en los que tiene la potestad de investigar. Son 90 días y que son prorrogables a 60 días adicionales. Por lo tanto, esto podría transcurrir 5 meses en esta investigación, en teoría. Pero tiene además sobre sus hombros el panel del fiscal especial independiente la responsabilidad de, con una investigación seria y completa, librar de toda responsabilidad al andamiaje de justicia, ya sea acusando a las funcionarias aquí acusadas que están denunciadas o acusando a la fiscal que hace la denuncia. Cualquiera de las dos posibilidades tiene que ser el resultado por lo serio de la causa de una investigación que tiene no solamente que ser exhaustiva, sino tiene que ser irrefutable. La prueba presentada y la evidencia utilizada para lo que sea la conclusión de esta investigación tiene que ser ciertamente, diríamos, a prueba de bala. Y ciertamente a personas que como yo no somos practicantes de la profesión legal, pero que somos observadores y comentaristas de la realidad político-social y económica en Puerto Rico, esto nos trae una grave preocupación. Porque por mucho tiempo ha habido rumores y ha habido la sospecha y ha habido inclusive hasta en algunos casos señales de que es posible amapuchar y descarrilar investigaciones criminales en Puerto Rico si como se denuncia en este caso hay involucradas personas con alta capacidad económica que pueden pagar para zafarse de la justicia. Los puertorriqueños en un pasado se burlaban de estas cosas que ocurrían en otros sistemas de justicia, especialmente de la región de América Latina, donde por muchos años y por décadas y hasta por siglos se ha denunciado que la justicia es comprable. Y se burlaban los puertorriqueños de eso con un cierto aire de superioridad, de que las instituciones de justicia en Puerto Rico eran imposibles de sobornar, imposibles de comprar y que la justicia era imposible de torcer. No quiere decir que lo hayamos creído, pero que pueda surgir evidencia clara de que eso es así y de que en Puerto Rico la justicia está a la venta de los más influyentes y de los que puedan, con su dinero y con su influencia y con, ¿por qué no decirlo?, con sus conexiones políticas, cometer crímenes y burlarse impunemente de la justicia. Eso ya sería una conclusión de muy alto impacto en el ánimo y en la credibilidad de las instituciones y del pueblo puertorriqueño que ha sufrido en las pasadas décadas todo tipo de decepciones con el sistema político, que llevaron a la renuncia de un gobernador expulsado por la opinión pública del puesto que obtuvo mediante elección, decepciones de altos niveles de corrupción en todos los ámbitos del gobierno, que ha llevado a una cantidad ya prolongada de funcionarios electos y funcionarios administrativos a enfrentar la justicia federal y a ingresar en la cárcel por robarse los recursos del pueblo. Y en este caso tendría que enfrentarse también el hecho de que la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón, lo era mediante un
ataque de sus funciones como miembro de la Fiscalía Federal, como fiscal federal en Puerto Rico. Es decir, que de probarse ciertas las denuncias que hace la fiscal Quiñones, estaría por vía de la entonces jefa de los fiscales también comprometida la credibilidad de una funcionaria federal, aunque en ese momento actuaba dentro del ámbito de la rama ejecutiva del gobierno estatal puertorriqueño. Esto es un escándalo de grandes proporciones y por lo tanto debe investigarse a la saciedad. Y el Departamento de Justicia, que ahora refiere tan celeramente hacia el panel del fiscal independiente, cualquiera que sea la conclusión de esta investigación, que pueda denotar que no fue atendida con la seriedad necesaria en el momento en que le tocaba a las instituciones del Departamento de Justicia y a las divisiones del Departamento de Justicia hacer la consabida investigación interna para no dejar en el aire estas denuncias, pagará también el precio de lo que eso signifique en cuanto a la credibilidad de la administración actual de ese departamento. Así que son momentos difíciles para la institucionalidad puertorriqueña, no solamente política, sino también de justicia. El pueblo de Puerto Rico merece una contestación lo antes posible a estas denuncias y merece también que los que hayan cometido delito aquí, repito, de las dos teorías que son posibles y que se pueda probar, paguen más allá de ningún tipo de privilegio por esos delitos que hayan podido cometer para obstruir o para descarrilar una investigación criminal en Puerto Rico. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y les invito para que la semana próxima nos acompañen nuevamente en otra edición de Las Cosas como Son.